Responde la siguiente pregunta. ¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario? Connor Tate, un adolescente de 15 años, caminaba por unas cuantas cuadras para llegar a su instituto. En su mano llevaba un papel con algo escrito, algo que repetía en voz baja múltiples veces. Llegó a la fachada, viendo tanto alumnos como profesores ingresar. Entre todo el bullicio, divisó la imagen de un cabello castaño de su querida amiga, Gwen Ogge. La joven, con su habitual euforía, levantó la mano para saludarlo. Al verla, inmediatamente caminó hacia ella con la cabeza cabizbaja. Hey, Connie. Veo que ya te encuentras mejor que ayer. Sí, hoy por lo menos no presento señales de fiebre. Eso ya es un avance, ¿no? Sí, se lo podría considerar un avance si es que no te desmayas otra vez. En fin, ¿trajiste tu historia para la clase de hoy? Por supuesto que traje mi historia, pero no puedo decírtelo, eso mataría tus expectativas. Pero si te tengo que dar una pista, trata de un cuervo. ¿Un cuervo, Debe ser bueno y, conociéndote, seguramente te basaste en para ello. Como sea, por si tenías curiosidad, mi historia trata de... Fue silenciado por la joven de manera abrupta, haciéndole señas de que deje de hablar. Bien, aprecio que quieras contarme lo tuyo, Connor, pero prefiero escucharlo en el salón. Sé que trabajaste en esta historia desde que tuviste aquella inspiración en 4chan. Así que, guarda silencio de tu cuento hasta que sea el momento de abrir la boca. Connor asintió ante su respuesta y comprendió su intención. Al tocarse el timbre, ambos adolescentes corren rápidamente por los pasillos con el temor de volver a llegar tarde a una clase. Sin embargo, lo que dificultaba a la pareja a veces era el mismo Connor, quien no podía correr por mucho tiempo sin que su cuerpo empezara a calentarse por alguna razón. Con suerte, lograron llegar a tiempo a la clase de la señorita Emma, quien ya los esperaba con los demás estudiantes en el aula. Señorita Ogge y señor Tate. Casi vuelven a llegar tarde por 5ª vez consecutiva. Tienen suerte de que esta vez el señor Connor no se desmayara en medio de los pasillos. Vayan a sentarse inmediatamente. El duro joven obedeció a la orden de la señorita Emma, los cuales afortunada o desafortunadamente, se encontraban en una esquina de todos. Al menos para ellos era una ventaja, ya que eso significaba que no tenían la necesidad de estar con sus compañeros que no los querían. Pasaban los minutos y finalmente llegó el momento de pasar al frente y contar las historias en las cuales cada uno trabajó. Por su parte, Connor se sintió abrumado por muchas preguntas que se hacía hacia él mismo. ¿Les gustaría o aborrecerán en lo que trabajó? ¿Y si me ven como un loco? ¿O si Gwen también odiará en lo que trabajé? Sacudió su cabeza tratando de alejar aquellos pensamientos que solo parecían derrumbarlo de poco a poco. Conforme pasaban los estudiantes, cada vez más cerca estaba su turno, al punto que incluso llegó a desear que el tiempo se detuviera. Revisó múltiples veces su manuscrito, si hacía falta correcciones, qué cosas podía omitir, entre otras. La penúltima en pasar fue Gwen, y una vez terminó, la señorita Emma volteó el llamado hacia Connor. Señor Tate. Por favor, póngase de pie y pase al frente. Con un suspiro, Connor se levantó. Sus piernas le temblaban, mientras aquel papel se arrugaba por la presión que ejercían sus dedos. Una vez estuvo delante de todos, dio media vuelta y se paralizó. Al ver que todos lo veían o que incluso se reían de su compostura o piel pálida, provocaban que él quisiera salir corriendo de allí. Pero cuando vio a su amiga, Gwen le dio ánimos desde su asiento silenciosamente. Quizás ello le dio más determinación de la que le quedaba. Connor observó por última vez aquel papel antes de levantar su vista hacia todos. Si bien comenzó a sentir como su cuerpo volvía a aumentar de temperatura, Tate no dio marcha atrás con lo que estaba por contar. Bien, esta es mi primera vez haciendo algo así. Así que, espero causar una buena impresión y a que todos les guste. Esto se llama, mi mejor amiga, Beverly Barnes. El joven Duncan Marsh tenía 14 años y con él, un secreto que cargaba con él desde que tenía memoria. Su única amiga se llamaba Beverly Barnes, una joven que según él, tenía 17 años. La conoció a los 6, el primer día en una vieja casa victoriana que sus padres habían comprado. Mientras ellos discutían sobre reparaciones y rediseños para la estructura, el joven Duncan se cruzó por primera vez con una niña pálida con un vestido marchito que le susurró desde la penumbra del sótano. Oye niño, ¿quieres jugar conmigo? Me siento sola desde hace mucho tiempo. Durante aquellos 8 largos años, Beverly fue el refugio de Duncan.
Le contaba historias del pueblo cuando era solo campo, le ayudaba a dormir, e incluso ahuyentaba a las pesadillas cantando viejas nanas. Para los adultos, en especial para sus padres, Francis y Nellie, Beverly era la amiga imaginaria del pequeño Connor, debido a que su hijo no podía hacer casi ningún amigo, causa de sus bajas y casi nulas habilidades sociales. Ellos creían que solo sería cuestión de tiempo, que tarde o temprano y conforme creciera, Duncan iría olvidando a Beverly. Mientras, tenían que acostumbrarse a tratar de interactuar con aquella mujer para no entristecer al niño. Aún así, les resulta algo inquietante la imagen de su hijo jugando solo en el patio, justo en el lugar donde no había nada de césped. Según contaba el niño, ese era el lugar donde Beverly se sentía más feliz de estar con él. Una noche, Duncan le preguntó a Beverly cuánto tiempo llevaba en este lugar o si justo vino cuando ellos llegaron. Beverly se rió de la inocencia del joven y le explicó de dónde proviene. Resulta que Beverly había muerto a los 17 años, en 1952, y su cuerpo sin vida fue enterrado en un arcón de madera justo en el patio de la casa, por el mismo hombre que la mató. Ella había despertado décadas después con un solo propósito: la venganza. No contra una persona, sino por su vida que le fue arrebatada, representada por la familia que ahora ocupaba su tumba. Ella creía que todo el plan sería fácil: atormentar a los dueños con el fin de que se vayan, o si era posible, descargar su agonía contra ellos, lastimándolos, o si ella quería, matándolos. Sin embargo, cuando llegaron aquellos dueños, Beverly descubrió que traían consigo a alguien que era familiar para ella. Apareció él, Duncan, y sintió algo que no esperaba: cariño. Incluso le recordaba a su hermana menor, Lily, quien murió asesinada antes de ella. A Duncan le había costado hacer amistades, pero, por suerte, logró hacer una. Leo, un compañero de la escuela, a quien invitó a una pijamada. Como si fuera un cliché, a las 3 de la mañana, Duncan despertó por los gritos de Leo. Encontró a su amigo acurrucado en un rincón, temblando, con arañazos en el dorso de la mano, pero sin señales de posibles laceraciones. Había una chica, Duncan. Me dijo que si te hacía daño, me arrancaría los ojos y se los daría de comer a las ratas. Los padres de Leo vinieron a llevarse a su hijo rápido. Ni Francis ni Nellie sabían cómo Leo pudo dañarse, pero dudaban de que Duncan fuera capaz de hacerle daño a su compañero, era tan solo un niño. Sin embargo, si no fue él quien lo lastimó. A solas, Duncan se encargó de interrogar a Beverly si ella le hizo daño a Leo. Beverly asintió, pero también se defendió. Duncan, cariño, solamente le di una advertencia. ¿Sabías que Leo trajo un cuchillo de su casa para asustarte? Lo registré al entrar, nadie entra aquí sin nada que yo no sepa. El ciclo no hizo más que repetirse. La tía Elisa, una mujer que olía a perfume caro y criticaba a su hermana Nellie, pasó una noche en el sofá. Al amanecer, salió corriendo sin despedirse, pálida de los pies a la cabeza. Más tarde, se comunicó con Nellie para contarle de una figura femenina que susurraba todos sus secretos oscuros entre las sombras del pasillo. Luego seguía cualquier persona que viniera a hacer cualquier tipo de mantenimiento, contando que había sangre por las paredes, una mujer ahogándose en un espejo, o incluso de una joven atormentándolos con una mirada fría. Duncan vivía en una burbuja de terror. Para el mundo exterior, su hogar estaba maldito, pero para él, era el único lugar donde alguien lo trataba con dulzura. A veces, cuando hacía los deberes, sentía los dedos fríos de Beverly peinándole el cabello. Sin embargo, tenía que admitir que había ocasiones donde sus interacciones lo hacían sentir incómodo. Sus padres, ya cansados de tantas denuncias y sucesos paranormales, tenían dos opciones: o llamar a un exorcista para que purgue la casa, o venderla y mudarse al otro lado del estado. Nellie no quería abandonar aquel hogar que le parecía hermosa, por lo que quiso optar por la opción del exorcismo, pero lo harían si siguen viendo que las cosas solamente siguen subiendo de intensidad. Ellos no lo sabían, pero Beverly los observaba. Al saber que querían separarla de Duncan, se vería obligada a hacer una maniobra para evitar ser purgada por algún padre de iglesia. Esa noche, Duncan despertó sin poder respirar. Una presión invisible le oprimía el pecho. La voz de Beverly resonó en su cabeza, ya no dulce, sino teñida de desesperación y furia. ¿Ves? Ellos nos quieren separar. Como lo hicieron conmigo y Lily. Pero no dejaré que me encierren bajo tierra otra vez, sola en la oscuridad. Si se van, me aseguraré de que sea dentro de ataúdes. Duncan sintió el frío antes que las palabras.
Un frío que venía de dentro, como si sus propios huesos se estuvieran convirtiendo en hielo. Beverly flotaba frente a él, recortada contra la luz enfermiza de la luna que atravesaba la ventana, y por primera vez, su sonrisa no le reconfortó. Le hizo sentir como un animal pequeño acorralado por algo mucho más grande. Podría matar a tus padres si quisiera, ¿sabes? Así quedarías huérfano y solo para mí. Pero, si quieres que tus patéticos viejos vean la luz del sol al amanecer, te tengo una propuesta. Puedo hacer que se despierten y se vayan. Puedo dejar que se marchen, incluso tú con ellos. Venderán la casa, empezarán de nuevo, tendrán una vida larga y aburrida, sin saber lo cerca que estuvieron de no contarla. Pero a cambio, me quedaré contigo. Para siempre y no como un fantasma. Seré tu huésped, y tu cuerpo será mi hogar. Duncan miró hacia la puerta que daba hacia el pasillo, donde al final estaba el dormitorio de sus padres. Se imaginó a su madre haciendo café por las mañanas, a su padre quejándose del tráfico, a ambos envejeciendo sin saber que su hijo ya no era del todo normal. Se imaginó a sí mismo dentro de 10 años, con las manos de Beverly guiando las suyas, con su voz riendo en algún rincón de su mente. ¿Sería consciente? ¿Se daría cuenta de lo que había perdido? ¿O sería feliz, arropado por aquella presencia que le había cuidado desde los 6 años? Si te dejo quedarte en mi cuerpo, ¿prometes no hacerle ningún daño a mis padres? Lo prometo, pequeño Duncan. Ustedes tendrán vidas felices, pero claro, yo aún estaré dentro de ti, siguiéndote. Así, el joven Duncan aceptó su propuesta. Beverly accedió a su cuerpo y con ello, los sucesos paranormales cesaron. A pesar de ello, Francis y Nellie optaron por mudarse al otro lado del estado, tras ver que Duncan se volvía pálido sin razón aparente. Creyendo que era la casa que de repente concentró toda aquella mala energía en el niño, decidieron mudarse. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los señores Marsh, Duncan se quedó de por vida con la piel pálida. Conforme pasaba el tiempo, Duncan y Beverly aprendieron a vivir unidos, aunque a causa de la actitud de la fantasma, seguía provocando algunos sucesos paranormales por las viejas costumbres. Así finaliza mi historia. Sé que es un final muy abrupto de cerrar, pero no se me ocurrió de qué otra manera hacerlo. No soy bueno con los finales. Si le soy sincera, señor Tate, debería mejorar en casi todo aspecto, sobre todo en el final. Pareciera como si lo hubieras hecho todo deprisa. Tienes suerte de que logres aprobar el trabajo. Ahora, vete a tu lugar. Connard aceptó las críticas sin más, y se movió entre las filas de las mesas para regresar a la suya. Gwen trató de subirle el ánimo, contándole que no estaba tan mal la historia que creó. A pesar de aceptar sus halagos, Connard seguía sintiéndose inquieto, sobre todo por el calor que sentía en su cuerpo que crecía muy despacio. Cuando sonó el timbre que indicaba el final del ciclo escolar del día, Gwen y un Connard que a duras penas podía mantenerse de pie, caminaban por los pasillos. El termómetro de Connard indicó lo peor. Estaba a 40.2 grados. No era la primera vez que le ocurría, pero no podía terminar de acostumbrarse al sobrecalentamiento que sufría. Dios mío, Connard. Estás volviendo a hervir en fiebre. Tenemos que ir de inmediato a la enfermería. No, Gwen. Estoy bien, Solamente necesito refrescarme. Voy al baño rápido, no tardaré. Pues más te vale, Connard. Ten cuidado ahí adentro. Gwen se quedó en la entrada de los baños de los varones, esperando a que Connard se recupere, fuera lo que fuera a hacer allí adentro. Adentro, Connard estaba bañando su rostro en el agua de la canilla. Al parecer, aquello logró disminuir su calentura corporal, pero aún sentía una mirada, o mejor dicho, la presencia de alguien. Vuelve a contar la historia, por favor, nunca me aburro escuchándola. Connard levantó su vista hacia el espejo que tenía al frente suyo. Divisó la imagen de Beverly detrás de él, con una sonrisa burlona. Hazme un favor, Beverly. Deja de sobrecalentar mi cuerpo, y también, cierra tu maldita boca por una vez en mi vida. ¿Sabes qué, Duncan? ¿Qué tal si estás loco de remate? Puede que pertenezcas al nido de locos con tu tía Elisa. Quizás todo esto está en tu cabeza. Connard se molestó aún más al escuchar el tono burlón de Beverly. Recuerda cómo su tía Elisa fue internada tras comentar la existencia de la mujer fantasma, aparentemente quedando loca tras ello. Reordena sus pensamientos para concentrarse en que la fantasma desaparezca, cosa que aparentemente funciona. Sabe que no será para siempre, siendo que vivirá de por vida condenado a vagar por el mundo con el alma de Beverly en su cuerpo.